Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo Derecho con... Aprovechando que la última vez que hablamos de feminismo, pues acabamos hablando sobre principios generales del derecho y específicamente sobre el principio de proporcionalidad, la presunción de inocencia y la igualdad, os voy a dejar aquí el vídeo en cuestión. Vale, pues hoy voy a aprovechar, ya que vamos a hablar sobre la ley de violencia de género, para hablaros sobre otro principio, que es el principio de equidad. Veréis, muchos de nosotros cuando acabamos hablando de igualdad siempre acabamos hablando sobre el artículo 1 de la Constitución, que habla precisamente de este principio de igualdad. Sin embargo, esta igualdad en realidad es meramente formal, ya que no se ajusta muy bien a la realidad, porque obviamente no todos somos iguales, no todos estamos en igualdad de condiciones y de oportunidades. Un claro ejemplo, por ejemplo, serían los paralíticos. Esto la propia Constitución ya lo prevé. En el artículo 9.2 de la misma Constitución, pues ya prevé, ya obliga a las instituciones públicas a favorecer esta igualdad. Y aquí es donde entra el principio de equidad, donde se obliga a las instituciones a favorecer a los más débiles para que esté en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, al resto del mundo. Es un principio que hace efectivo en la realidad el principio de igualdad. Entre otros muchos instrumentos, el más conocido y el más usado para hacer efectiva esta equidad es la llamada discriminación positiva o acción positiva. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ley de violencia de género? Pues que precisamente esta ley se basa en el principio de equidad y utiliza esta herramienta que yo os acabo de explicar, la discriminación positiva. Y ya no solo eso, sino que encima incumple lo que podríamos llamar como la definición de la discriminación positiva. Veréis, en un principio iba a explicar punto por punto la ley de violencia de género, cada artículo, etcétera, etcétera, pero sinceramente se va a hacer muy aburrido. Así que lo que he decidido es haceros un pequeño resumen sobre el contenido de esta ley de violencia de género. Podemos dividir esta ley en tres partes. La primera de todas, en concienciación y en prevención de violencia de género, pues ya que sea en la educación, haciendo charlas en la educación, en los medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera, y también en sanidad. ¿Y por qué en sanidad? Pues básicamente porque ahí, obviamente, esto es ya para prevenir pues aquellas enfermeras o aquellos médicos o médicas ya, o enfermeros que vean heridas sospechosas, pues establece aquí un modo de actuación, básicamente. Esta primera parte en realidad la podemos entender y la podemos justificar, ya que obviamente pues hay que educar y hay que concienciar ya no solo en los colegios, sino en general a respetarnos entre todos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un pequeñito problema. ¿Bajo qué criterio se conciencia y educa? ¿Dónde está el límite entre concienciar y adoctrinar? ¿Quién decide qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que hay que explicar y concienciar? ¿Las propias organizaciones feministas que viven de estas subvenciones? La segunda parte, que en realidad es la tercera de la ley, pero es que la segunda parte de la ley quiero hablar más adelante de una forma más extendida, habla sobre la tutela judicial. Esta parte habla de formar, pues por ejemplo, un juzgado especializado en la ley de violencia de género y también establece pues el modo de actuar de la fiscalía, de cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas cosas en las que podríamos estar de acuerdo y en otras que no. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que sí que tiene que haber un juzgado especializado, pero ya no porque tenga que haber un juzgado especializado en este caso, sino que yo considero que cuantos más juzgados especializados, muchísimo mejor, ya que oxigenas mucho más a la justicia. Hay otras muchas cosas en las que, por supuesto, en esta parte no estoy de acuerdo, pero sin embargo no las voy a explicar porque se puede hacer un coñazo y utilizo el mismo argumento que el que voy a explicar ahora en esta tercera parte. Y es que en esta tercera parte, que en realidad de la ley es la segunda, habla sobre los derechos de las víctimas de violencia de género. Y aquí es donde en realidad entra en juego la discriminación positiva, ya que en esta parte dota a las víctimas de violencia de género de ciertos derechos que otros no tienen, como por ejemplo pues una subvención, un programa especializado únicamente para las víctimas para buscar trabajo. Y si lo pensáis, todo esto tiene cierto sentido, ya que las víctimas reales de violencia de género generalmente son amas de casa que sin el sustento de este señor que supuestamente les está maltratando, pues no tendrían trabajo ni con algo con lo que subsistir. Por lo tanto, si les das algo con lo que puedan valerse por sí mismas, tendría más fácil el dejar a este animal que les está maltratando, pegando o incluso llegar a matar. Tú, que si te está gustando el vídeo, por supuesto, creo que ya deberías de haberlo hecho ya desde hace mucho tiempo, que te suscribas. Venga.
El problema está en que dentro de la parte de los derechos también hay una serie de artículos que habla sobre la tutela penal, de los cuales hablan sobre alargar más los años de cárcel en el caso de que las víctimas de ciertos delitos lesivos sean mujeres, que en el caso pues que tengan alguna relación con el que comete el delito, pues ya sea de exnovias, novias, mujeres, exmujeres, etcétera, etcétera. Es decir, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esta noticia sobre que una chica pues apuñala a su novio, en el caso de que fuera un chico y la víctima fuese su novia, pues obviamente este chico tendría más años de cárcel que la chica que está apuñalando al chico. Ya no es que esto me chirríe el hecho de que, bueno, en la parte de hablar de derechos de las víctimas se está hablando de otras cosas que afectan a terceros, que ya es una cosa que no entiendo, sino además también es que todo esto que os acabo de explicar precisamente incumple todo lo que podríamos llegar a entender como discriminación positiva. Pero para entenderlo primero tenemos que definir qué es la discriminación positiva. A ver, veréis, yo normalmente, bueno, en los anteriores capítulos básicamente yo cogía o os leía definiciones de Wikipedia y la verdad es que era muy criticado por ello, pero mi intención era pues básicamente que ver que no me lo estaba inventando y luego también usar definiciones que, bueno, que son bastante genéricas y que por lo tanto son más fáciles de entender. Así que lo que voy a hacer aquí no es coger Wikipedia, por supuesto, y lo voy a explicar a mi manera, pero cogiendo fuentes de verdaderos doctorados sobre este tema, ¿vale? Tenéis, por supuesto, de todo lo que he sacado en la descripción. La discriminación positiva tiene como objetivo, básicamente, promover la igualdad. Es decir, ¿vale? Garantizar a aquellos miembros de un colectivo que están en cierta desventaja que tengan las mismas condiciones que el resto de la sociedad. Es decir, ¿vale? Básicamente la equidad. Y para conseguir esta equidad, pues es necesario el uso de favores discriminatorios para llegar a este fin. Es decir, ¿vale? Lo más resumido posible, lo más simple es generar favores para favorecer a aquellos colectivos que están en desventaja, básicamente. Hay dos formas de utilizar esta discriminación. La suspensión de competencias, es decir, pues por ejemplo, generar cuotas de, por ejemplo, pues reservar unas plazas a cierto colectivo para la universidad, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos la adaptación de las reglas de competencia. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que vas a cambiar las reglas de juego para favorecer a aquellos colectivos que están en desigualdad. En este caso, ¿vale? En el caso de la ley de violencia de género, pues obviamente estaríamos hablando de esta segunda opción. Ahora bien, en la discriminación positiva hay 4 límites o condiciones que se tienen que dar. Esta discriminación tiene que ser temporal, es decir, que cuando se llegue a la igualdad tiene que dejar de ser efectivo los favores que conlleva la discriminación. Luego también tiene que ser proporcional, tiene que ser flexible, es decir, que se tiene que adaptar a cada caso específico, y luego por último no tiene que ser exclusivo. Y ojo, porque estas dos últimas que os he dicho van a ser muy importantes para lo que voy a explicar más adelante. Vale, y una vez entendido qué es la discriminación positiva, insisto, lo que he explicado no me lo estoy inventando, lo he sacado de un doctorado en sociología, ¿vale? Me gustaría saber si realmente esta ley de violencia de género se ajusta al significado de discriminación positiva. Primero de todo hay que ver si a quien se dirige esta ley es merecedora de estos favores de la discriminación positiva. En un principio, obviamente, pues las mujeres maltratadas por machismo podemos entender que obviamente están en cierta desventaja en general, en grandes rasgos, básicamente porque la mujer, en grandes rasgos, es inferior físicamente hablando al hombre y por lo tanto, en cuanto a fuerza, podríamos decir que el hombre está con cierta ventaja. Así que en este caso, ¿vale? Podríamos decir que sí, que está dirigida de forma correcta. Pero ojo, que a partir de aquí no da absolutamente ni una esta ley. Centraremos en las condiciones o características que he explicado antes para ver si realmente las cumplen. La temporalidad, pues obviamente, ¿qué queréis que os diga? Está bastante claro que hombres maltratando a mujeres siempre va a haber, al igual que siempre va a haber mujeres maltratando a hombres, al igual que siempre va a haber maldad en general. O sea, esto nunca va a acabar del todo y por lo tanto ya directamente esta ley de violencia de género no tiene fecha de caducidad y por lo tanto la temporalidad pues aquí no existe. Pero ojo, ¿vale? Que esto también he de decir que esta característica de la discriminación de la temporalidad es bastante discutida en este ámbito, por lo visto, cuando he empezado a investigar, ya que obviamente, como ya he explicado, siempre va a haber cierta desigualdad y cierta discriminación por un sector o por otro, así que el tema de que tenga que tener una fecha límite pues es bastante discutible. La proporcionalidad, pues esto la verdad es que es bastante subjetivo, pero desde mi punto de vista hay algunas medidas
de la ley, no, ya no solo de la ley de violencia de género, sino en general, que es bastante desproporcionado. En cuanto a la flexibilidad, ¿vale? Hay que entender por flexibilidad que se refiere a que cada caso es distinto y por lo tanto cada caso ha de ser estudiado y por lo tanto no en cada caso se han de dar los mismos derechos que el resto. En cuanto a esto, esta ley suspenso total, porque indiferentemente del caso, automáticamente pues se les da una subvención, automáticamente el hombre va directamente al calabozo a pasar una noche entera. En los casos de divorcio, cuando hay una denuncia de por medio de violencia de género, pues automáticamente ya queda en favor de la mujer, independientemente del caso en específico, y por lo tanto incumple esta flexibilidad. Y luego ya el hecho de que no tiene que ser exclusivo, ¿vale? Y esto de que no tiene que ser exclusivo se refiere a que, por ejemplo, si alguien que no forma parte de este colectivo sufre lo mismo que este colectivo, debería de darse los mismos derechos. Y aquí, vamos, hay un suspenso absolutamente total. Y si no estás de acuerdo, intenta llamar siendo hombre al teléfono contra el maltrato y decir que tu mujer te está maltratando. Obviamente te van a mandar al garete y te dicen, no, no, es que aquí nosotros esto no lo atendemos. Eso significa que la ley de violencia de género es exclusiva a la mujer y por lo tanto está incumpliendo esta no exclusividad de la discriminación positiva. Así que ya podemos ver ya de antemano, comparando estas características o condiciones, que la ley de violencia de género no se ajusta a la definición en realidad de discriminación positiva. Pero bueno, aún así quiero seguir comparando el significado de discriminación positiva con la ley de violencia de género. A lo largo de este vídeo hemos ido hablando de la equidad y de generar favores para equilibrar esta desigualdad que existe. Y eso hace que me pregunte lo siguiente: ¿qué favor le hace a las mujeres maltratadas o qué protección les da el hecho de aumentar las penas a los hombres que cometen delitos lesivos a sus mujeres, exnovias, etcétera, etcétera? ¿Qué consigues con esto? Realmente no les estás otorgando ningún derecho a las mujeres y tampoco les estás protegiendo. Y os recuerdo que no lo entiendo básicamente porque la discriminación positiva está para equilibrar la balanza, no para sobrepasarla. Algunos me vendréis con que aumentando la pena lo que estás consiguiendo es prevenir este tipo de delitos. Y eso es bastante curioso, ya que generalmente los que defienden la ley de violencia de género están en contra o reniegan de precisamente la prisión permanente revisable, precisamente argumentando que endurecer las penas no ayuda a prevenir los delitos. Es una contradicción muy gorda, ya que precisamente la ley de violencia de género lo que está haciendo también es endurecer las penas, pero no a todo el mundo, sino a un cierto sector, que son los hombres. Y luego otra cosa, argumentar esto es decir como que los asesinatos, los maltratos, etcétera, etcétera, no van con las mujeres. Esto no, ellas no lo hacen. Y eso es mentira, por supuesto. En realidad lo que estás haciendo es sobreproteger a la mujer o desproteger al hombre en este sentido. Mira, como eres mujer, no te preocupes que si haces esto de aquí, tú al ser mujer, pues obviamente vas a tener menos pena que si fueras un hombre. En realidad hay muchas cosas de las que hablar sobre la ley de violencia de género que me gustaría en realidad decir, pero es que podría estar horas y horas y horas. Y llevo ya... pues sumándole este vídeo al otro, pues creo que llevar unos 40 minutos de grabación, ¿vale? Y este vídeo quizás se me vaya a hacer bastante largo. Así que si queréis que siga hablando sobre la ley de violencia de género, si queréis que hable en cosas más específicas, etcétera, etcétera, pues por favor decidlo en los comentarios o hacerme algunas preguntas y quizás hago un vídeo pues respondiendo a vuestras dudas, etcétera, etcétera. Y nada, en fin, que si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle like, suscribiros, comentar qué os parece todo esto, si no estáis de acuerdo conmigo, si estáis de acuerdo conmigo, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chao.